El legado del dolor. Desde que tengo memoria, he vivido al filo de lo inexplicable. Mi nombre es Mateo y, a mis 22 años, la sombra de lo sobrenatural ha marcado cada instante de mi existencia. Nací en un barrio antiguo de la Ciudad de México, en una zona olvidada por el tiempo, donde las viejas construcciones y callejones estrechos esconden secretos oscuros. Sin embargo, fue en el cementerio de Santa Lucía, un lugar abandonado en las afueras de la urbe, donde mi destino se selló de la manera más aterradora. Recuerdo vagamente mis primeros encuentros. Cuando era apenas un niño, solía acompañar a mi tía a visitar el pequeño panteón familiar, un sitio recóndito donde reposaban los restos de antepasados lejanos. La atmósfera de aquel lugar siempre me pareció extraña, casi como si el silencio mismo contuviera voces susurrantes. Una tarde, mientras jugaba cerca de una tumba mal iluminada, las sombras parecieron adquirir formas difusas. Una sensación de frío me recorrió la espalda y por un instante juré haber visto a una figura diminuta con un vestido descolorido y mirada vacía que se desvanecía entre la penumbra. Aquella imagen se grabó en mi mente y, con el paso de los años, se transformó en el primer eco de una pesadilla que nunca imaginé vivir. Conforme fui creciendo, mis visitas al panteón se volvieron involuntarias. Recuerdo con nitidez aquella noche en que, impulsado por una mezcla de curiosidad y desafío, decidí recorrer el cementerio de Santa Lucía en solitario. Era una noche sin luna y la neblina abrazaba cada rincón del lugar, haciendo que las lápidas gastadas y los mausoleos derruidos parecieran fantasmas del pasado. Caminaba lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo invisible. El frío era tan intenso que parecía penetrar en mis huesos y el silencio se rompía únicamente por el eco de mis pisadas sobre las losas de piedra. En un recodo, me detuve al oír un murmullo tenue, casi imperceptible. Al principio, pensé que era el viento jugando con las hojas caídas, pero pronto se hizo evidente que no se trataba de un ruido natural. Era una risa suave, infantil, pero cargada de una melancolía que helaba la sangre. La risa provenía de detrás de una antigua cripta. Al asomarme, mi corazón se aceleró al ver la silueta de una niña. Su figura era etérea, apenas distinguible entre la niebla. Vestía un traje que antaño pudo haber sido azul, ahora desteñido por el tiempo, y sus ojos parecían pozos sin fondo, reflejando un dolor inconmensurable. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y, sin pensarlo, di media vuelta para huir, dejando atrás la imagen de aquella inocente figura que parecía implorar ayuda. Esa experiencia quedó grabada en mi interior, pero lo peor estaba aún por venir. Años después, cuando las heridas del pasado parecían haberse cicatrizado, un suceso estremecedor volvió a abrir viejas cicatrices. Una noche, tras una amarga discusión familiar que me dejó solo y confundido, decidí tomar un atajo por un viejo cementerio en el centro de la ciudad. El ambiente era denso y opresivo, las farolas parpadeaban y la brisa parecía llevar consigo un lamento que crecía en intensidad a cada paso que daba. Mientras avanzaba por un sendero estrecho flanqueado por tumbas olvidadas, escuché un gemido agudo, desgarrador. No era un simple sonido, sino un clamor de angustia que retumbaba en lo más profundo de mi ser. Me detuve en seco, intentando comprender el origen de aquel dolor. Durante varios segundos, el mundo pareció detenerse. La sensación de que algo me observaba se volvió casi insoportable y la temperatura descendió drásticamente, como si el mismísimo infierno hubiese abierto sus puertas a mi alrededor. La única imagen que lograba retener en mi mente era la de aquella niña, cuyos ojos vacíos se habían presentado en mi infancia. Ahora, en medio de aquel lúgubre cementerio, comprendí que sus apariciones no eran meros espejismos, sino manifestaciones de un espíritu atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. El gemido se transformó en un coro de lamentos, y cada nuevo sonido me sumía más en una desesperación helada. No hubo palabras que pudiera pronunciar ni gritos que pudiera articular, solo un silencio sepulcral que parecía absorber cada latido de mi corazón. En los días que siguieron, el terror se convirtió en una constante compañera. Durante las noches, mientras intentaba conciliar el sueño,
revivía una y otra vez el eco de aquella risa infantil y los lamentos desgarradores del cementerio. Decidí entonces investigar la historia de Santa Lucía, buscando en viejos archivos y relatos de los ancianos del barrio alguna pista que explicara aquellos fenómenos. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Siglos atrás, una tragedia había marcado el lugar. Una niña, hija de un humilde trabajador, había desaparecido en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido víctima de un cruel accidente en el que, al caer por una escalera en la vieja capilla, había quedado condenada a vagar eternamente. Su espíritu, según la leyenda, se negaba a descansar y en noches de niebla, su llanto se unía al eco del viento, reclamando una redención que jamás llegó. La revelación me hizo sentir una extraña conexión con aquella niña. No podía apartar de mi mente la idea de que, de alguna forma, mi existencia estaba intrincadamente ligada a la suya. Cada visita al cementerio parecía intensificar su presencia, y en cada sombra percibida encontraba la forma espectral de su figura. Empecé a notar detalles que antes se me escapaban, pequeñas marcas en las lápidas, como si alguien hubiera trazado dibujos con manos temblorosas, y unos susurros casi imperceptibles que parecían formar palabras ininteligibles. Esa combinación de elementos cotidianos con lo inexplicable creó en mí una sensación de vulnerabilidad extrema, como si la realidad se desmoronara en torno a mí. La cúspide de mi tormento llegó una noche en que, ya harto del constante acecho del miedo, decidí enfrentar mis propios demonios. Armado de una linterna y un cuaderno en el que intentaba registrar cada detalle, me adentré en el corazón del cementerio de Santa Lucía. Quería comprobar, de manera irrefutable, que aquello no era fruto de mi imaginación. Caminé con cautela, tratando de no perturbar la quietud sepulcral del lugar, pero a medida que me internaba, la oscuridad se volvía más densa y las sombras parecían danzar a mi alrededor. En un mausoleo olvidado, encontré inscripciones que hablaban de una tragedia inmemorial. Mientras registraba mis impresiones, sentí el aire tornarse aún más frío. Fue en ese instante que, de repente, la linterna parpadeó y se apagó. Sumido en la penumbra, el silencio se volvió ensordecedor, roto solo por un suspiro helado que recorría mis oídos. Cerré los ojos y traté de concentrarme, pero lo único que logré fue sentir como una presencia se acercaba lentamente. Sentí un roce en mi hombro, como si manos frías y etéreas intentaran apoderarse de mí. El miedo me paralizó, pero el impulso de descubrir la verdad fue más fuerte. Abrí los ojos de golpe y vi, justo frente a mí, la figura de la niña. Su rostro, pálido y marcado por una tristeza infinita, parecía implorar silenciosamente. No hubo palabras, solo la cruda manifestación de un sufrimiento que trascendía el tiempo. Su mirada vacía y la transparencia casi fantasmal de su forma me hicieron comprender que no estaba allí para hacerme daño, sino para comunicarme algo. Esa comprensión no disminuyó mi terror, sino que lo intensificó, pues su presencia revelaba que mi mundo, el de los vivos, estaba inextricablemente ligado al de los condenados. A partir de aquella noche, la vida se volvió una lucha constante contra la oscuridad. Cada sombra, cada murmullo en el viento, era un recordatorio de la niña y del dolor que ella representaba. Mi existencia se transformó en un interminable ciclo de insomnio y ansiedad, en el que la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba peligrosamente. Los días transcurrían con una sensación de vacío, como si estuviera viviendo en un limbo entre dos realidades, la de los vivos y la de aquellos que no pudieron encontrar reposo. En ocasiones, intenté compartir mi historia con amigos y familiares, pero las palabras siempre se quedaban cortas. ¿Cómo explicar el terror de ver a un espíritu vagar por un cementerio? ¿Cómo transmitir la angustia de sentir que, en cada paso, uno es observado por ojos que han conocido el más profundo dolor? Nadie parecía comprender realmente la magnitud de lo vivido. Así, la soledad se convirtió en mi única aliada, mientras buscaba desesperadamente una forma de romper aquella conexión que me ataba a un destino sombrío. Decidí entonces profundizar en las leyendas del barrio. Visité bibliotecas polvorientas y hablé con ancianos que, entre susurros, contaban historias de tragedias olvidadas y de espíritus que se negaban a abandonar este mundo. Una y otra vez, el relato de la niña emergía, describiéndola como la encarnación de la inocencia perdida y el dolor de una vida truncada.
Cada testimonio era un eco que resonaba en mi interior, confirmando que aquello no era fruto de mi imaginación, sino una herida abierta en el alma del cementerio. Con el tiempo, la presencia de la niña se volvió más intensa y persistente. No era solo durante mis paseos nocturnos, incluso en mi hogar, sentía que alguien me observaba desde los rincones oscuros. Las noches se llenaron de ruidos inexplicables, el roce de sábanas, pasos ligeros en pasillos desiertos, y a veces, la tenue melodía de una nana distante que se desvanecía en el aire. Cada uno de esos momentos me hacía temer que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras revisaba mis notas y fotografías tomadas en el cementerio, noté algo que jamás olvidaré. En una de las imágenes, la silueta de la niña se reflejaba detrás de mí, tan nítida como si estuviera a un paso. El terror que sentí fue indescriptible. No bastaba con saber que estaba allí, era la certeza absoluta de que, en cualquier momento, podía ser arrastrado de nuevo a ese abismo de desesperación. El horror de vivir con esa constante presencia me llevó a buscar respuestas en lo oculto. Recurrí a antiguos manuscritos y rituales olvidados, intentando hallar un medio para liberar a la niña de su tormento. Pero cuanto más profundizaba en esos secretos, más me convencía de que había forjado un vínculo ineludible con ella. Quizás, en algún rincón del destino, mi alma y la suya estaban destinadas a encontrarse, condenadas a vagar juntas en un universo donde la luz apenas se atrevía a penetrar. Hoy, mientras escribo estas líneas, la noche se cierne nuevamente sobre mí. Cada palabra es un intento de exorcizar el recuerdo de aquella figura espectral que aún me persigue. No encuentro consuelo en la idea de que la niña pueda descansar en paz, su lamento es un recordatorio perpetuo de un dolor ancestral, y su presencia, un eco de lo que el destino no pudo borrar. He aprendido a convivir con ese terror, a aceptar que mi vida está marcada por una dualidad que trasciende la lógica. La niña en azul, con su mirada ausente y su sufrimiento inefable, se ha convertido en parte de mi historia. En cada sombra, en cada silencio, la escucho susurrar, un eco persistente que me recuerda que, a veces, el horror no reside en lo que se puede ver, sino en aquello que se oculta en las profundidades del olvido. El cementerio de Santa Lucía ya no es solo un lugar físico, sino el escenario de una tragedia personal, una cicatriz en mi alma. Cada lápida, cada mausoleo, es testigo de una eternidad de sufrimiento, y yo, sin quererlo, me he convertido en el narrador de ese legado. No busco compasión ni redención, solo quiero que se sepa que lo inexplicable existe, y que el dolor de aquellos que han sido olvidados sigue vivo en cada rincón oscuro de este mundo. Quizás, algún día, encuentre la forma de liberarme de este destino sombrío. Tal vez en un futuro distante logre entender la verdadera naturaleza de aquella niña y del misterio que la envuelve. Pero por ahora, la aceptación es mi única compañía. Vivo con la certeza de que, al caer la noche, mi alma se enfrenta una vez más a ese abismo de desesperación y que, en algún lugar de la oscuridad, una voz infantil susurra un lamento eterno. Esta es mi historia, la crónica de un encuentro que desafía toda explicación y el testimonio de una existencia marcada por la presencia de lo inhumano. No hay final feliz en este relato, solo la amarga verdad de que algunos ecos jamás se apagan y que el terror, en su forma más pura, es tan real como el latido de mi propio corazón. Mientras concluyo estas líneas, la penumbra me envuelve de nuevo y el murmullo distante de aquella risa infantil se hace cada vez más claro. Sé que, en cualquier momento, podré sentir nuevamente ese toque frío en mi hombro y que la mirada vacía de la niña se posará sobre mí. Pero también he aprendido a mirar la oscuridad sin huir, a enfrentar el miedo que se oculta en las sombras. Porque, en última instancia, el verdadero horror reside en la aceptación de que hay fuerzas en este mundo que jamás comprenderemos por completo y que, a veces, la soledad es el precio de conocer la verdad. Así es mi vida, un perpetuo caminar entre la luz y la oscuridad, entre lo real y lo inexplicable. Los ecos del cementerio de Santa Lucía me acompañan cada día, recordándome que el pasado, con todas sus tragedias, sigue vivo en el presente. Y aunque mi alma clama por liberación, también se resigna a aceptar que, en el silencio de la noche, la voz de aquella niña será mi eterna compañera, un susurro incesante que me arrastra, sin piedad, hacia el abismo del olvido.
Cada rincón de mi existencia guarda una parte de esa noche fatídica, y cada sombra es un testigo silencioso del dolor inextinguible de aquellos que han sido olvidados. Mi relato no es una fantasía, es la crónica de un encuentro real, de una herida abierta en el alma de la ciudad. Y mientras los ecos sigan resonando en la oscuridad, sabré que el terror nunca se desvanece del todo, sino que vive en cada latido, en cada suspiro, esperando el momento oportuno para reclamarnos. Esta es mi verdad. Esta es la historia de cómo, en la soledad de la noche, aprendí que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras y que la línea entre lo vivo y lo muerto es mucho más tenue de lo que jamás imaginé. Los ecos del cementerio me siguen, recordándome que, en cada suspiro del viento, se oculta un lamento de desesperación y que el horror más profundo es aquel que se niega a ser olvidado. La presencia. Eran cerca de la 1 de la madrugada, cuando recibí la orden de patrullar las calles olvidadas de nuestro barrio. Mi patrulla avanzaba lentamente por avenidas desiertas, donde el murmullo del viento y el lejano canto de los grillos parecían anunciar secretos que nadie se atrevía a desvelar. Yo conducía la unidad, sintiendo en mis manos el volante frío, mientras mis ojos recorrían las sombras que la noche ofrecía. La tranquilidad aparente de aquella noche se tornaba en un inquietante silencio, solo interrumpido por el resonar del motor y el eco distante de pasos que, según mi imaginación, parecían susurrar historias antiguas. El ambiente estaba cargado de una sensación indescriptible, como si la oscuridad escondiera algo que desafiaba toda lógica. Al pasar por una calle angosta, vi una débil luz que parecía emanar desde el interior de un cementerio antiguo ubicado en las afueras del pueblo. A pesar de saber que era una zona prohibida para los vivos, mi instinto me empujó a detenerme. Detuve la patrulla justo frente a las rejas desvencijadas del panteón y, a contraluz, divisé una figura solitaria. Al acercarme, pude distinguir a una niña de unos 10 años, con el cabello revuelto y vestido con ropas manchadas de tierra. Sus pasos eran lentos y temblorosos, y su mirada perdida reflejaba un dolor indescriptible. La sensación helada que me invadió al tomarla de la mano me convenció de que algo anómalo se hallaba en ella, como si el frío de la muerte hubiera marcado su ser. Con la linterna en mano, me adentré en el cementerio, mientras la pequeña me guiaba con una extraña seguridad entre filas de lápidas olvidadas. La luz de mi linterna dibujaba sombras que danzaban en las paredes de piedra, haciendo que cada rincón pareciera ocultar un secreto inhumano. La atmósfera era opresiva, y cada crujido del suelo bajo mis pies me recordaba que estaba merodeando en un territorio donde la muerte se sentía cercana. La niña no pronunció más que unos pocos murmullos, apenas audibles, mientras sus ojos se iluminaban al llegar a una fila de tumbas que parecían ser las más antiguas del cementerio. Allí, una lápida solitaria y desgastada por el tiempo llamó su atención. La inscripción, apenas legible, mencionaba un nombre que se repetía en mi memoria, el mismo nombre de la niña, junto a fechas que parecían marcar un ciclo de vida interrumpido por la tragedia. En ese instante, una sensación de desesperanza se apoderó de mí, y comprendí que aquello era algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. El silencio reinaba absoluto en aquel lugar maldito. Mientras mis pensamientos se enredaban en un torbellino de preguntas sin respuesta, la noche se volvía más densa, como si la oscuridad quisiera envolvernos por completo. Cada lápida, cada mausoleo, parecía guardar el eco de almas que habían sufrido injusticias, y yo me sentía como el testigo involuntario de un dolor ancestral. De pronto, un leve suspiro, casi imperceptible, resonó a mi espalda. Giré lentamente, esperando encontrar a algún espectro que se escondiera entre las sombras, pero no vi nada. Mi corazón latía desbocado, y la fría certeza de que no estaba solo me invadía por momentos. La niña, sin decir palabra, continuó su marcha, como si ignorara el peligro inminente. Su semblante se mostraba sereno, ajeno a la angustia que yo experimentaba. Caminamos durante lo que parecieron minutos interminables, adentrándonos en un laberinto de tumbas y mausoleos. En cada paso, mis sentidos se agudizaban y la oscura presencia del lugar se hacía casi tangible. No podía evitar pensar en las leyendas que se contaban sobre este cementerio, historias de desapariciones y almas en pena, pero ninguna de ellas parecía capturar la esencia del terror que ahora vivía en carne propia.
Al llegar a un pequeño mausoleo, la niña se detuvo bruscamente. Me miró con ojos vacíos y señalando una puerta entreabierta en la pared, insinuando que debía continuar por allí. Aunque mi mente intentaba racionalizar la situación, la intuición me decía que estaba a punto de desentrañar un misterio mucho más profundo y macabro. Con pasos cautelosos, crucé el umbral, dejando que la linterna revelara secretos olvidados en la penumbra de ese lugar. Dentro del mausoleo, la atmósfera era aún más opresiva. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían relatar antiguos ritos, y el aire tenía un olor a humedad y a tierra mojada que me hizo estremecer. En el centro, reposaba una tumba pequeña, casi infantil, que parecía haber sido recientemente profanada. La inscripción en la lápida indicaba un nombre que coincidía con el de la niña, acompañado de fechas que hablaban de una vida truncada. Mi mente se inundó de recuerdos y leyendas, mezclándose con una realidad que no podía comprender. El estremecimiento me recorrió el cuerpo al comprender que lo que había vivido no era fruto de la imaginación ni de un simple error de mi mente fatigada. Era una manifestación palpable del más allá, una manifestación que desafiaba la lógica y las leyes de la vida. La niña, tan silenciosa y etérea, parecía haber sido arrastrada por fuerzas que no comprendía, y yo me encontraba atrapado en un remolino de emociones y terror. En ese preciso instante, un eco de pasos resonó nuevamente en el mausoleo, pero esta vez no provenían de la niña. Eran pasos lentos y pesados, que parecían venir desde las profundidades mismas del olvido. Sin pensarlo, retrocedí, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre mí, dispuesta a reclamar mi alma. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras grotescas en las paredes, mientras mis ojos buscaban frenéticamente algún indicio de la presencia que se aproximaba. La única respuesta fue un silencio sepulcral, roto únicamente por el latido acelerado de mi corazón. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más denso y opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón de la muerte. La niña, quieta y distante, se mantenía inmóvil, su mirada fija en la tumba que parecía contar una historia de horror ineludible. No pude evitar sentir una punzada de remordimiento y desesperación al comprender que, a pesar de mi escepticismo habitual, había sido testigo de un suceso que desafiaba toda explicación racional. En el umbral entre la vida y la muerte, la realidad se desvanecía, dejando lugar a un terror palpable, a un dolor silente que se aferraba a cada rincón del cementerio. Finalmente, la sensación de peligro inminente se intensificó y comprendí que debía abandonar aquel lugar maldito. Con la niña aún a mi lado, me dirigí de nuevo hacia la entrada del cementerio, cada paso resonando como un eco de las almas que parecían habitar en ese territorio prohibido. El silencio se había convertido en un grito ensordecedor, recordándome que el terror que había presenciado no era sino la manifestación de fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. De regreso en la patrulla, mientras encendía el motor, mis manos temblaban y mi mente se debatía entre la incredulidad y el horror. La experiencia había dejado una huella imborrable en mi ser, una marca que sabía que me perseguiría durante mucho tiempo. Mientras arrancaba la unidad y me alejaba del cementerio, el rostro de la niña se desvanecía poco a poco en mi memoria, pero su mirada helada y su silencio angustioso permanecerían conmigo para siempre. Hoy, al recordar aquella noche, me doy cuenta de que la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como el filo de una navaja. Lo que presencié no fue un simple engaño de la mente fatigada, sino un encuentro con el abismo, una ventana abierta a un mundo donde el dolor y la desesperación se entrelazan en un baile macabro. No puedo evitar preguntarme cuántas otras almas han quedado atrapadas en esos pasillos de piedra, condenadas a vagar en silencio, buscando una redención que nunca llega. El cementerio no era simplemente un lugar para honrar a los muertos, era un escenario en el que el tiempo se detenía, en el que las heridas del pasado se abrían de par en par para mostrar el horror que yace debajo de la superficie. En esa noche, me di cuenta de que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir, historias de dolor y tragedia que retumban en el eco del olvido. Y aunque he intentado racionalizar lo sucedido, la fría sensación de haber tomado la mano de una presencia espectral, el gélido tacto que aún resuena en mis dedos, me persigue en cada sombra. Cada vez que paso cerca de un cementerio,
la mente me devuelve esa imagen, una niña silenciosa, ojos llenos de una tristeza infinita y una tumba que guarda el eco de un grito perdido en el tiempo. No hay palabras que puedan describir el terror que se apodera de mí en esos momentos, solo la certeza de que hay fuerzas en el mundo que no pertenecen a la vida de los vivos. Y es que, a veces, en las noches más oscuras, el velo que separa nuestro mundo del más allá se levanta y los ecos del olvido se hacen ineludibles. He aprendido que, en ocasiones, la verdad se esconde en la penumbra de un cementerio, en el susurro del viento y en el silencio de las lápidas. Esa experiencia me cambió para siempre, obligándome a reconocer que hay historias de horror reales que trascienden la imaginación y se convierten en una realidad perturbadora, capaz de marcar la vida de aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca el abismo. Ahora, cada madrugada en la que la oscuridad se extiende y el silencio es casi absoluto, recuerdo aquella noche y siento como el miedo se enrosca en mi interior, recordándome que hay secretos que jamás deben ser desenterrados. Y aunque intento seguir adelante, sé que una parte de mí quedó atrapada en ese cementerio, en aquella noche en la que las sombras del olvido susurraron la verdad del más allá. Espero que, al leer estas líneas, quienes se acerquen a esos lugares olvidados sientan el peso de la historia y el terror que se esconde en cada rincón. No se trata solo de leyendas, sino de recuerdos vivos de almas que quedaron suspendidas entre la vida y la muerte, esperando ser recordadas. Y así, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el frío en mis manos, el eco del silencio, y la ineludible certeza de que hay momentos en la vida en que la realidad se torna en un horror tan profundo que, a partir de entonces, nada volverá a ser igual. La experiencia me marcó, dejándome con una lección inquietante: nunca subestimes lo que la noche y la soledad pueden revelar. En los rincones más oscuros, la verdad se esconde entre sombras, esperando ser descubierta por aquellos que, como yo, se atreven a mirar demasiado de cerca el abismo. Y así, con el alma aún encadenada a aquella noche fatídica, sigo caminando por mi vida, consciente de que el eco de aquel encuentro se mantiene vivo, recordándome que hay terrores reales que se ocultan en la penumbra del olvido. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.